Buenas noches, queridos amigos. Estamos en una nueva versión del Club Cuántico, en este nuevo ciclo Hombre y Sociedad, hoy con un muy interesante invitado, el doctor Carlos Calvo, que es del Departamento de Educación y que va a conversar hoy día sobre temas de su especialidad. Muy buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches, Marco. Carlos, bueno, la educación es un tema absolutamente contingente. Todos sabemos en este país qué es lo que pasa en estos momentos con esa situación. Pero quisiera un poquito que tú nos contextualizaras de los principales paradigmas durante los últimos 20, 30 años en materia de educación y cómo ha cambiado el concepto educativo, cuáles son los principales paradigmas, los principales hitos en este sentido. Me sonrío, Marco, porque la escuela no ha cambiado mucho, ¿ya? Los paradigmas dentro de la escuela siguen siendo exactamente el mismo. Un profesor que expone alumnos que tienen que aprender. Se han sugerido alternativas, que el profesor haga una clase más dinámica, que el alumno vaya participando, que cree conocimiento, pero todo dentro de una lógica en que hay una verdad que hay que enseñar, no descubrir, ¿no es verdad? Que esa verdad está en los contenidos curriculares que tiene que enseñar el profesor y por lo tanto el alumno tiene que progresar. Y descansa también en el supuesto de que el alumno va a ir progresando paulatinamente del 1 hasta el infinito, ¿ya? O de la A a la Z, y eso no es verdad, eso es falso, ¿ya? Y ahí yo creo que está el problema más grave que tenemos nosotros, que se impide aprender al alumno porque se le obliga a meterse en un estilo de aprendizaje que es conducente a fracaso ¿Y por qué escolar. mantenemos este estilo de aprendizaje si obviamente es uno que no da resultados, sobre todo con la masificación que ha tenido la enseñanza, la gente, la cantidad de gente que entra a la universidad es mucho mayor que antes? Es sorprendente cómo, a pesar de la evidencia, no nos damos cuenta. Lo que no estamos cuestionando es el paradigma dentro del cual esto está inscrito. Entonces lo que estamos haciendo es remozando, arreglando, son reformas cosméticas al sistema, pero no se toca el tema de fondo, porque estamos imbuidos en una cultura en la cual alguien sabe y el otro tiene que aprender. Entonces la lógica es bastante fuerte. Si el otro no sabe, ¿cómo entonces va a gestionar el conocimiento? Pero si hay un profesor o profesora que sí sabe, pues tendrá que enseñarlo. Y esa es la lógica implacable, ¿no es verdad? Y hoy día las reformas educacionales que se están haciendo a nivel de escuela o lo que pasa en las universidades siguen siguiendo exactamente la misma lógica. Incluso cuando aparentemente se da más libertad al alumno, te fijas, pero siempre el alumno tiene que ir a encontrar la verdad que otro ya formuló. ¿Sí? Yo preguntaba tiempo atrás si se conocía algún país en el mundo en donde se estuvieran disminuyendo los contenidos de los planes y programas de estudio, y me dijeron que no hay ninguno. El único caso que me señalaban era el de Francia, cuando Bourdieu estuvo a cargo, un gran sociólogo de la educación, estuvo a cargo de una comisión para ver la educación en Francia, y él planteó como principio que nada entraba si nada salía, ¿ya? Pero nada más. Y me agregaron algo que me dejó muy preocupado en el sentido que la vida contemporánea es tan compleja, el desarrollo de la ciencia es tan impresionante, lo mismo de la tecnología, que no se pueden disminuir contenido. Y yo creo que ahí hay una trampa. Sí, no hay además una otra trampa que tiene que ver con y que está subyacente, ¿no es cierto? Que tiene que ver con los modelos económicos que imponen ciertos mecanismos o ciertos modos de educación. Y te lo digo porque en estos momentos, a pesar de que muchos pueden decir que no, la educación es una especie de producto que se transa en el mercado y por lo tanto, como bien dices tú, y de lo que busco yo también, es bastante difícil cambiar ese esquema de pensamiento sobre la base de que, bueno, si tenemos una estructura económica que promueve esto, prácticamente estamos en un callejón sin salida. Es callejón sin salida. Así como está pensado, no hay salida, porque este modelo lo único que está planteando es tratar de optimizar los resultados en términos económicos. O sea, mientras menos tiempo nos demoremos en formar una persona que sea productiva en términos económicos, mejor. Pero lo que está aconteciendo es que estamos dejando a la inmensa mayoría afuera, porque no puede seguir ese ritmo. Afortunadamente en Chile se sacó una ley hace unos años atrás por el cual las escuelas no pueden hacer selección de sus estudiantes, pero eso aplica solo a las escuelas públicas o a las escuelas con subvención. El resto no puede. Y se ha ido generando una segregación
cultural y social en que hay ciertas escuelas que eligen a los mejores estudiantes. Mi pregunta es, ¿cuál es el sentido de un educador que solamente le enseña a los buenos estudiantes? Es como un médico que solo atienda a personas sanas o con enfermedades menores, y el resto no las puede tocar porque, bueno, es tan difícil de Pero trabajar no con ellos. significa eso que se ha perdido el sentido social de la educación y Totalmente. tampoco es de interés el conocimiento. O sea, Totalmente, se perdió. No se busca que sea la educación, llamémoslo en este sentido la escuela, ahí yo hago una distinción entre educación y escuela, pero hablemos en este sentido de la escuela, ya no se la ve como este medio de movilidad social que fue por muchos años, y efectivamente muchos de nosotros provenimos de familias en las cuales gracias a la escolaridad y en algunos casos estudio universitario hubo una promoción social, ¿no es verdad? Pero en el tiempo en que nosotros fuimos promovidos así, muchos de nuestros compañeros quedaron atrás, sí. porque la escuela iba marginando de todas maneras, pero tenía un sentido social mucho más fuerte que el de hoy día. Hoy día hay una segregación y una separación entre grupos sociales en que ya no se tocan. Me acuerdo cuando fue el movimiento estudiantil hace 2 años atrás, un parlamentario UDI decía, bueno, ¿y por qué va a ser gratis la educación de mi hijo si yo puedo pagar? Yo eso le dice, ahí está la trampa, porque él dice, yo puedo pagar, entonces déjeme pagarla. Sí. Entonces cuando yo la pago, mi hijo estudia en estos colegios y no se mezcla con nadie. Sí. Pero si yo le digo, pague, pero pague impuestos para que todos puedan ir a una muy buena escuela, él me va a decir otras cosas. Las diferencias que se han producido respecto de la educación hace muchos años, yo estudié en un colegio fiscal, con números, y lamentablemente mi hija hoy día tiene que estudiar en un colegio subvencionado o en un colegio particular porque las diferencias son atroces. Tú estabas mencionando esto de las diferencias sociales. ¿No te parece que esto finalmente, como muchas otras cosas, no solamente en la educación, sino que en la salud, en las jubilaciones, en general en la cultura, va a terminar produciendo una ruptura que va a ser inevitable y trágica, si no hoy día, por lo menos en el futuro, porque Bueno, esto es acumulativo? ojalá no lleguemos a eso, ¿no? Indiscutiblemente. Pero así como estamos trabajando, como está siendo organizada la escuela, la universidad, vamos muy mal. Estamos formando personas absolutamente muy indiferentes frente al mundo social, que les interesa el dinero, ¿ya? Uno no tiene por qué juzgar negativamente a alguien que quiera tener un buen sueldo, ¿no es verdad? Pero cuando el buen sueldo es el criterio y no tienen otro, entonces tú dices, esta persona va a vivir infeliz. Y si vive infeliz, hay una serie de consecuencias que están asociadas con eso. Yo creo que esto no es tan complejo y difícil de empezar a inventarlo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar hacer a los profesores. Hoy día los profesores están súper controlados. Viven haciendo planificaciones en el supuesto que mientras más planifiquen en función del alumno, lo conocen mejor y pueden enseñarle mejor. Pero cuando el trabajo les lleva a estar en su casa hasta las 11, 12 de la noche planificando y después tienen que estar temprano a las 8 en el colegio, ya no reconoce a la persona que es el alumno, sino que es una ¿No suerte es una de... especie de modelo de gestión económico en el Y fondo? pésimo, que yo creo que después en el ministerio nadie mira eso, ¿te fijas? O sea, miran si están hechas, pero no el contenido de aquello. Yo creo que lo que hay que simplificar enormemente la tarea del profesor y lo mismo la del aprendizaje del alumno. Yo creo que el alumno tiene que descubrir genuinamente, pero no descubrir lo que el programa le dice que tiene que descubrir. Y aquí hay una diferencia bien importante. Hay muchos profesores de ciencia que me dicen, es que eso hacemos nosotros. Dejamos que el niño descubra, pero descubra lo que dice el programa. Y ese aprendizaje lineal, te fijas que va forzando al niño a seguir como en una línea del tren un patrón determinado. Nosotros estamos haciendo una investigación del Fondesit ahora, en que investigamos a niñitos de 4 y 5 años. Este año nos metimos en la escuela, en el tercer año, cuando ellos tienen 6. Y lo que estamos comprobando es esa enorme capacidad de aprender que tiene el niño. Sobre todo en esa edad. Es que es el 100%, no hace nada que no sea en función de aprendizaje, de ponerlo a prueba, de levantar hipótesis, de contrastar a ver si resulta o no. Es decir, son experimentadores natos y lo hacen muy bien. Nosotros vamos sistematizando todos los criterios que están usando los niños, son todos los criterios científicos. Pero una pregunta en ese sentido, tomando en cuenta que los profesores se han educado y tienen una forma de actuar ya, ¿hay
alguna manera de cambiar ese sistema? ¿Hay técnicas? Hay... Sí. No quiero llamar técnica, pero en el fondo te No, estás no, entrampando otra vez no en te el... entiendo. O sea, no es fácil, ya no es fácil porque los profesores en general han sido educados para actuar de esa manera. Pero la experiencia nuestra, cuando hemos trabajado en perfeccionamiento de profesores, en que los invitamos a mejorar aquello que hacen bien, cambia completamente la situación. Porque la persona en primer lugar se siente respaldada, se siente reconocida y dispuesta a modificar aquello que, claro, se va dando cuenta que no está resultando. ¿Te fijas? ¿Dónde están las trabas principales que tienen los profesores? Muchos contenidos que pasar, que les fiscalizan si lo hizo o no lo hizo, por lo tanto tiene que mostrar que los cumplió. ¿Te fijas? Entonces van corriendo y corriendo y corriendo. Cuando yo hace un rato te decía, tenemos que reducir contenido de los programas, quedarnos con lo más básico y que los especialistas digan. En una investigación, en esta, de un libro que sacamos ahora, la verdad, sobre los profesores, Vamos a conversar en el le siguiente. preguntamos a buenos profesores, profesores de excelencia pedagógica, de la red de maestros de profesores, ¿cuánto dejaría el programa de matemáticas? Profesores que tienen buenos puntajes de alumnos en la PSU. Dicen, sacaría hasta un 60%. Agregando, no es que el 60% que sacaríamos no sea importante, es importante, pero para el que va a ser matemático o estudiar algo cercano. Si trabajáramos el 40%, todos terminarían pensando matemáticamente. Otra cosa es que les gusten las matemáticas y quieran dedicarse a eso. Una vez que tienen esa base bien arraigada, pues cualquier cosa la pueden aprender en un tiempo relativamente corto, que va a ser más corto y más eficiente que el tiempo que actualmente se emplea con los buenos estudiantes que salen sabiendo su contexto matemática o biología, etcétera. ¿Cuáles son las razones por las cuales existe esa falta de interés por estudiar pedagogía? Tú sabes que las postulaciones son muy... este año bajaron en forma dramática. Claro. Tiene que ver lo que tú me estás diciendo, además del escaso reconocimiento social que tiene la labor del profesor en estos momentos, comparado con otras épocas. Es difícil decir, esta es la primera, ¿de verdad? Pero entre las principales está la falta de reconocimiento social. Hoy día el profesor es ninguneado por todo el mundo, incluidos los alumnos, incluidos los papás, incluido la prensa. En esto marco la prensa, en todos sus formatos, especialmente la televisión, tiene una culpa impresionante, ¿no es verdad? Porque está todos los días hablando de delitos, todos los días hablando de jóvenes ingobernables, etcétera, etcétera, todos los días hablando de que la escuela no funciona, sin reconocer que las escuelas municipales, por ejemplo, en términos educativos, no de logros escolares con puntajes altos, etcétera, son más eficientes y mejores escuelas que las escuelas privadas. Carlos, entiendo que acabas de escribir un libro recientemente que va a ser publicado, o ya fue publicado por la editorial de la Universidad de La Serena. El nombre es ¿Cómo? Son los profesores que Que educan educan a a nuestros nuestros hijos. ¿Nos podrías conversar un poquito de qué se trata? Además tiene otros autores, está Silvia Sí. López Maturana, ahí está Jorge Catalán, me parece. Clara Tirado. Fuimos 4 personas de un equipo de investigación solicitada por el Centro de Perfeccionamiento y Experimentaciones del Magisterio, el CPIP, ¿ya? Tuvimos que concursar y ganar el proyecto, en que ellos querían que nosotros investigáramos con historia de vida a profesores de Arica a Punta Arenas, al profesor común y corriente. Hay diferencia en la tesis que había escrito Silvia López de Maturana previamente sobre los buenos profesores, en que investigó con historia de vida profesores de España y de Chile. Y tiramos un muestreo, ¿no es verdad? Y seleccionamos los profesores. Algunos nos rechazaron por distintos motivos, no querían la investigación porque era hurgar en la vida de ellos. Y con los que nos quedamos nos encontramos con la sorpresa que eran todos buenos, ¿ya? Y la metodología de trabajo fue entrevistarlo en profundidad desde los recuerdos que tenían ellos en su primer lustro de vida hasta el momento actual. Y después sistematizamos esa información. Y ahí fuimos sacando ciertos elementos claves sobre qué es lo que los hace buenos a ellos, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que los provoca? Y las cosas que yo te estaba diciendo hace un rato, ¿no es verdad?, tienen que ver con esto. El profesor necesita tiempo, necesita esa tranquilidad para poder trabajar a veces uno a uno con su alumno y otras veces uno al grupo. Pero tiene que tener ese tiempo. Hoy día andan corriendo, entonces no pueden ni conversar con los chiquillos. ¿No tiene también esto que ver, o tendrá esto también que ver con, no solamente el caso de los profesores, sino en general en todas las profesiones, con que
vuelvo a insistir con lo que habíamos conversado antes, hay una pérdida de la pasión por lo que se hace y tú te cosificas y terminas transformándote en un producto de mercado más que en un constructor de cosas, digamos, o en un constructor de ideas. Marco, en una investigación mía de hace más de 20 años atrás, antes de llegar a trabajar en la Universidad de La Serena, descubro que un profesor demora en transformarse en un viejo profesor 3 meses. O sea, entra su primer año laboral en marzo, ¿ya? Y en junio ya tienes tú convertido en un viejo profesor. La cultura escolar en ese sentido hay que cambiarla. Es muy negativa porque hay muchos profesores mayores, y también a veces jóvenes, que se encargan de decir que se esfuerza tanto. Si estos niños no van a aprender, no, esto lo hace porque es joven y los va tirando. Tanto es así que el ministerio hace unos años sacó el programa de mentoría, que consistía en colocarle un mentor o mentora al profesor Nobel que lo resguardara de esta mala influencia, ¿no es verdad? Y les permitiera mantener los ideales, el entusiasmo profesoral. Esto puede molestar a muchos colegas míos en las escuelas, lamentablemente es verdad. Tanto así que a veces cuando trabajo con profesores les pregunto por la sala de profesores. ¿Este es un problema nuestro solamente, Carlos, o es un problema No. que está generalizado? Urbi et orbi, por decirlo en elegante, en todos lados. Habrán lugares en los que no, hay escuelas en los que esto no pasa porque se cuidan de esta situación o generan otras actividades, pero es enormemente común, lamentablemente. ¿Tú ves salida a esta situación? ¿Hay alternativa? O sea, salida hay porque hay, por ejemplo, colegios alternativos que te manifiestan que efectivamente los niños siguen estando contentos porque van a aprender, ya a veces se confunden las características y emociones que vive el ser humano a lo largo de su desarrollo. Un adolescente se vuelve conflictivo porque necesita en ese momento probar su autonomía, etcétera. Pero hay colegios que saben canalizarlo, en cambio otros tratan de aplastar al chiquillo. Entonces, en base a estos colegios alternativos que te muestran que sí es posible, yo te digo categóricamente, sí, hay salida. ¿Y cuál es el rol que deberían jugar las universidades en este caso, Carlos? Principalmente las del Estado, porque tienen una responsabilidad que es mayor. Es que yo creo que nosotros también tenemos que cambiar el enfoque de formación de los profesores que tenemos nosotros. Tenemos que permitirle que el alumno sea generador de conocimiento, pero no al modo como se ha pensado otras veces, que el profesor da un tema y el alumno va a la biblioteca y después le entrega un informe. No, el alumno tiene que, ¿cómo decir?, tratar de develar un misterio que se le presenta. Y esa es la tarea del educador. Asombrar a sus educandos con algo común y corriente que él lo vuelve asombroso. Y el educante queda mirando, ¿lo habéis pensado? ¿Y cómo se logra eso tomando ¿Ya? en cuenta que las condiciones de borde que te ponen son otras y las exigencias que te hacen son otras? Ese es el problema. Tenemos que tomar a lo mejor una actitud un poquito más firme respecto del... Yo fíjate, me he dado cuenta que comillas, al sistema, Uh-huh. entendido por ellos, las autoridades, los papeles que te hacen llenar, no le importa el contenido de lo que está ahí. ¿Ya? Entonces, yo apuesto a la subversión, en el sentido, encontremos la fisura, encontremos la hendidura por donde yo me puedo meter. Yo puedo cumplir en ese sentido, no es fácil, pero es totalmente posible, con Dios y el diablo, por decirlo así, o César y... Es una tarea titánica. Sí, pero es totalmente posible. Fíjate, en regímenes dictatoriales eso se hace siempre. Sí, la gente lo aprende una a de las hacer. características. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer ahora en democracia? Sería como más sencillo. Porque básicamente porque la autoridad está ciega a estas cosas, no las ve. ¿Dónde está la clave del profesor? Cualquier asignatura, sea la que sea, tiene que ayudar al alumno a aprender a pensar. Y tú puedes ayudarle a aprender a pensar al alumno con cualquier tema, con cualquier contenido. ¿Ya? ¿Te fijas? No quiero simplificar. ¿Ya? O sea, perdón, quiero simplificar, no quiero superficializar la situación. ¿Ya? Pero bastaría casi con que tú le digas al alumno, ¿y por qué? A ver, dime, ¿por qué? Y no castigar la hipótesis del alumno, y no decir estás equivocado, esto ya fue resuelto hace 300 años atrás. Él recién está descubriendo eso. Entonces yo ahora le doy una segunda pregunta, para que él ponga a prueba lo que está aprendiendo. Él va a caer en la cuenta, ¿no es cierto?, que eso ya está resuelto hace tiempo atrás, y va a cambiar su hipótesis de trabajo y te va a proponer otro. Yo creo que es tan sencillo como eso. Carlos, te quiero agradecer tu participación en el Club Cuántico, ha sido muy interesante y seguramente vamos a volver a invitarte porque este tema es un tema absolutamente atingente y sobre todo en este año todos sabemos por qué. No sé si quieres decir algo antes de... Bueno, pedirme diciendo que educar es realmente sencillo.
es sencillo, es provocar, asombrar con un misterio y dejar que el otro aprenda. Hoy día no estamos dejando aprender. ¿Ya? El tiempo atrás Jorge Catalán escribía algo así que decía, tanto estudio que impide aprender. ¿Ya? Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, queridos amigos. Y nos encontramos en 15 días más en un nuevo programa del Club Cuántico. Muchas gracias.